Durante la Unión Soviética, el deporte era para todos, sin importar el nivel social. Además, era visto como un escape a la pobreza y ascenso en la sociedad. No por nada, muchas chicas con muy pocos recursos, familias disfuncionales, incluso chicas que se quedaban solas, llegaban al deporte. Por desgracia, en estos casos, después de alcanzar lo que buscaban y tras dejar el deporte, no tenían quien las guiara, por lo que varias historias de exgimnastas famosas de aquella época han sido muy tristes. Hoy te hablaré de otra gimnasta más, que después de haber alcanzado la gloria olímpica, a muy temprana edad, no supo qué más hacer con su vida, teniendo un final no muy agradable. Hoy te hablaré de la chica que después de alcanzar el sueño olímpico, toda su vida cambió. Te hablaré de Elena Naimushina. Elena Naimushina nació el 19 de noviembre de 1964, pero la historia de Naimushina comenzó de una manera algo singular. Nació en un vagón de tren cerca de la aldea Askis, en Krasnoyarsk. Su madre y ella fueron trasladadas y enviadas al hospital más cercano a la estación. Naimushina nació con un defecto cardíaco. Sorprendentemente, fue este factor el que predeterminó su futura carrera deportiva. El médico le pidió a la madre de Elena que enviara a Elena a hacer actividad física, sin especificar que sea de forma terapéutica. De esta manera, es como la pequeña Naimushina llegó a la gimnasia artística. La madre de Elena pedía que fueran muy cuidadosos con las cargas de entrenamiento que recibía su hija. Los entrenadores al principio comenzaron con mucha cautela, pero con el tiempo y el interés de Naimushina en seguir avanzando, es que decidieron hacerle más estudios médicos nuevamente, resultando que su situación cardíaca ya no existía. Pero la continuidad de Naimushina en la gimnasia artística corría peligro. Elena había crecido sin un padre, por lo que su madre, en esa época, había conseguido una nueva pareja y tenía la intención de irse con él a Norilsk, un lugar donde no había manera de que la pequeña continuara con su entrenamiento. Valentín Shevchuk y Tatiana Tropnikova, una pareja de entrenadores, había visto ya el potencial de Naimushina e intervinieron para que ella se quedara y pudiera seguir entrenando, argumentando que tenía un gran potencial en el deporte. Su madre se fue, pero Lenochka se quedó. Vivió conmigo durante 4 años. Mi mamá la llevaba a la escuela, que estaba bastante lejos, y luego yo la llevaba a practicar. Capaz, móvil, comunicativa, muy fácil de entrenar. La coordinación y el coraje son 100 puntos. No me veía como una madre, sino como una hermana. Ella compartió todo conmigo. Elena vivió con su entrenadora y no vio a su madre durante mucho tiempo. El buen ojo de sus entrenadores pronto dio frutos. Un año antes del 5º grado, Naimushina fue notada por los entrenadores del equipo nacional juvenil y en poco tiempo ganaba el campeonato de la Espartaquiada de los escolares de la Unión Soviética. Poco a poco, Elena se fue convirtiendo en una gimnasta que todos veían con gran asombro. Una chica con carácter, así la llamaron sus entrenadores, Tatiana Tropnikova y Valentín Shevchuk. Según sus relatos, ella estaba en el gimnasio casi 15 horas al día, desde las 5 de la mañana. Sus primeras victorias mundiales llegaron en el año de 1979, en la Copa del Mundo. Posterior a esto, entraría al equipo olímpico, llegando a los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. Los Juegos Olímpicos de Moscú fue muy difícil para nosotros. El último campo de entrenamiento se llevó a cabo en Minsk. Los entrenamientos se realizaban por la mañana y por la tarde. Todos los días nos llamaban. Dimos lo mejor de nosotros mismos, tanto que no teníamos fuerzas. Nelly Kim desarrolló una úlcera estomacal
por motivos nerviosos. Compartí habitación con Lena Mukina. Como no quería competir, su pierna estaba herida, pero Lena fue empujada todo el tiempo. Vamos, vamos, eres moscovita. Faltaban 10 días para los Juegos Olímpicos. El entrenador en jefe de la selección nacional, Aman Mudarovich, hizo que dejáramos de entrenar y nos envió a los lagos durante 3 días. Le dijeron, ¿qué estás haciendo? Vivíamos en tiendas de campaña, cocinábamos al fuego, pescábamos, aprendíamos a conducir un coche. En general, durante estos 3 días descansamos y afrontamos los Juegos Olímpicos en una buena forma. Elena Naimushina, de 15 años, llegó a la cima olímpica con una medalla dorada en la final por equipos. La pupila del dúo de entrenadores Shevchuk fue estupenda en la final por equipos, con una actuación en piso espectacular que le valió la puntuación más alta, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Su interpretación con la música kalinka hizo que el público le diera una gran ovación. Si bien solo consiguió esta medalla, convirtiéndose en campeona olímpica a los 15 años, díganme ustedes, ¿de qué otra manera tan espectacular podría alguien comenzar su gran carrera deportiva? Sin embargo, no todo el mundo puede soportar el triunfo y la fama a los 15 años. Se necesita estabilidad psicológica especial y la guía adecuada, que alguien sepa llevarla y le diga cómo afrontar toda esta situación en su vida. Aparentemente, Naimushina no tenía nada de esto. Elena regresó a Krasnoyarsk como una estrella. Las autoridades de la ciudad incluso le dieron un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. A una edad muy temprana, Elena tenía todo lo que muchas personas no logran conseguir en toda su vida. Después de los Juegos Olímpicos, Naimushina huyó de los entrenamientos. Literalmente había desaparecido. Ni los entrenadores, ni su madre, que regresó a Krasnoyarsk, sabían dónde estaba, no sabían a dónde había ido, ni qué estaba haciendo. Uno de sus entrenadores logró encontrarla. No hay datos de dónde estaba y qué estaba haciendo. Lo que se rumora es que esa desaparición fue a causa del abuso de bebidas fuertes. Un dato que encontré, pero que no pude corroborar en otras fuentes, es que después de aparecer, fue convocada a Moscú y comparada con una criminal. Los funcionarios, según esto, decían que ella había olvidado cuánto dinero había invertido el país en ella. Esto lo dejo hasta aquí porque solamente lo encontré en un lugar y en ningún otro lugar hablan sobre esta situación. Sin embargo, aquí va otro tema más. Según ella misma admitió mucho tiempo después, odiaba la gimnasia. Para abordar esto, recordemos el inicio de su carrera. Elena no tenía padre. Su madre, en aquel entonces, tenía 3 trabajos, y la hermana mayor de Elena, que al principio también hacía gimnasia, lo terminó dejando, porque no encajaba con la complexión que se buscaba. Elena estaba celosa de su hermana. Ella también quería dejar la gimnasia, pero sus entrenadores no querían que la prometedora niña dejara la escuela deportiva. Naimushina recuerda que después de los Juegos Olímpicos, ella ya no quería seguir en la gimnasia. Sin embargo, volvió a competir en la Copa del Mundo en Canadá y en viga de equilibrio ganaba la medalla dorada, en manos libres la plateada. Según ella comenta, pudo haber ganado la general individual, pero cayó en barras asimétricas. Después de este evento, Elena Naimushina se retira del deporte. Tras el final de su carrera deportiva, participó repetidamente como juez de varias competencias en Moscú, Krasnoyarsk y en el extranjero. Muchos se preguntaron por qué la prometedora gimnasta terminó su carrera tan pronto. Naimushina intentó explicar la razón de diferentes maneras. Al principio, Elena dijo que las lesiones eran las culpables y luego admitió francamente que estaba aburrida de la gimnasia y cansada de entrenar. Por alguna razón, el hecho de que gané la Copa de Europa en Italia con una fisura en las vértebras no se menciona en ninguna parte. Cuando se publicó esta entrevista, donde daba estos motivos, los entrenadores de Naimushina aún seguían con vida. Afirmaron unánimemente que nunca había tenido ningún problema con la espalda. Además, la Copa de Europa de Italia
tampoco figuraba en el calendario de competencias en aquellos años. Literalmente inventó problemas de salud. Hemos tenido toda nuestra carrera con ella, sin ninguna lesión. Cuando le hizo entrevistas sobre la grieta en la vértebra, me sorprendió muchísimo, por decirlo suavemente. En ese momento, Valentín Anatolievich todavía estaba vivo y también se sorprendió. No estaba del todo claro qué sucedió realmente. Hay rumores de que incluso entonces, Naimushina comenzó a abusar del alcohol. Esta adicción la acompañó el resto de su vida. El entrenador de Naimushina dijo que había logrado mantener a Elena en el deporte con gran dificultad, luchando en contra de la bebida. Resulta que desde la edad de 15 años comenzó a beber terriblemente. El problema de adicción al alcohol hizo que poco a poco fuera perdiendo contacto con sus entrenadores. Y en cierto momento, Elena tomó el control por completo de su vida. Después de una carrera deportiva, algunos se convierten en entrenadores exitosos, otros se convierten en políticos, pero Elena soñaba con una familia. A los 18 años se casó con el ciclista letón Andris y se fue con él a su país. Ahí, la pareja tuvo 3 hijos, 2 niños y una niña. Después de 15 años de matrimonio, Elena se divorció de su esposo y se mudó con su hija Linda a Tula. Los hijos de la gimnasta se quedaron con su padre. Al regresar a su país conoció al entrenador Sergei Grigoriev y pronto se casaron. A Naimushina le ofrecieron el puesto de directora del Palacio de los Deportes, pero ella prefirió entrenar a niños pequeños. Por desgracia, poco tiempo después, su esposo fue asesinado, quedándose completamente sola, porque también su hija se había regresado con su padre. Tras el asesinato de su ex esposo, la ex gimnasta regresó a su pequeña tierra natal. El apartamento de 3 habitaciones tuvo que venderlo. Naimushina se mudó con su hermana Irina al apartamento de su abuela. Un poco más tarde, se mudó a un apartamento de 1 habitación a las afueras de Krasnoyarsk. Las condiciones de vida eran difíciles y poco satisfactorias. No tenía mucho dinero. En el 2015, Naimushina nuevamente se quedaría completamente sola. Su madre dejaba este mundo. Y solo 2 años después, la propia excampeona olímpica lo hacía. Pero en los últimos años de vida, Naimushina ya no trabajaba en ningún sitio. Vivía de la beca de campeona olímpica en condiciones precarias y prácticamente no hacía nada por mejorar su situación. El año en que dejó este mundo su madre, en el 2015, Naimushina cumplía 50 años. Los periodistas se reunieron con ella. En las fotos y videos de la gimnasta que surgieron de esa visita, los fanáticos notaron signos de alcoholismo, test poco saludable, hinchazón y habla inteligible. Dicen que Elena Naimushina intentó en varias ocasiones ser tratada por su adicción a la bebida, pero nunca pudo solucionar el problema. En esa ocasión, con los medios de comunicación, no fue nada fácil para Elena hablar de por qué había perdido el contacto con sus hijos y cuáles eran sus planes a futuro. En ese momento, nadie sospechaba que a la famosa gimnasta solo le quedaban 2 años de vida. Elena Naimushina falleció repentinamente mientras dormía de un derrame cerebral. Valentín Shevchuk, uno de sus exentrenadores, cuando se dio a conocer del deceso de Naimushina, dijo lo siguiente: "Para mí, su fallecimiento fue muy inesperado. Hablamos por teléfono hace solo unas semanas. Yo estaba en el hospital en ese momento y ella iba a venir a verme, pero debido a la cuarentena, nuestra reunión no se llevó a cabo. Acordamos reunirnos hoy, 15 de marzo, justo después de que me dieran del alta, pero ayer ella falleció. Queríamos discutir la posibilidad de que trabajara en mi escuela de gimnasia, pero no se dio". Los hijos varones de Naimushina no fueron a su funeral. Su hija fue la única en ir a despedirse de su madre. Naimushina dejó este mundo a los 52 años. A pesar de que fuera de su país, pocos la conocen o la recuerdan. En su país fue todo un fenómeno. A la edad de 13 años, fue la primera en la historia de la gimnasia artística
en su país en recibir el título de maestra de deportes de clase internacional, pasando por alto el título de maestra de deportes. Y a la edad de 16 años fue galardonada con el título de maestra honoraria de deportes. En Krasnoyarsk, la tierra natal de Elena Naimushina, están orgullosos de sus éxitos. La ciudad acoge anualmente torneos de gimnasia artística que llevan su nombre. Si sopesas los pros y los contras, ¿qué te aportó más el deporte? Emociones negativas. Viví sin mi familia durante mucho tiempo. Cuando mi madre se fue al norte, mi entrenador Valentin Anatolievich la convenció de que me dejara en Krasnoyarsk. Por supuesto, hizo mucho por mí, pero no te puedes imaginar lo que es para un niño pequeño vivir sin su madre. Aunque también me escapé de los entrenamientos y me negué a continuar. まもなく彼女もそのナショナルチームの中心になっていくことでしょう。このモスクワオリンピックの一つの花です。 Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que le des un dedito arriba, me dejes un comentario y si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal. También si te interesa y quieres apoyar este canal, puedes darme un súper gracias o también puedes unirte a la comunidad. De esta manera me ayudas a que pueda generar muchísimo más contenido y pueda ir mejorando el equipo con el que hago estos videos. Muchas gracias por llegar hasta el final y aquí tienes unos cuantos videos que te pueden interesar.